Ya, en la siguiente pregunta nos dice, observe la siguiente función. Y dice, g de x es igual al logaritmo de 3, ¿cierto? Paréntesis x más 1. Esta sería una función logarítmica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dentro de la función aparece un logaritmo. Por eso que se llamaría función logarítmica. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de g de 80? Como ya han podido percibir, ¿cierto? En los otros ejercicios, el valor, ¿cierto? Que está dentro del paréntesis, que en este caso sería x, sería lo mismo que el valor que me están entregando en la pregunta, que sería 80. ¿Por qué? Porque x está dentro del paréntesis y 80 está dentro del paréntesis. Por lo tanto, son lo mismo. Entonces, para resolver, lo primero que hacemos es repetir la función, ¿cierto? Para poder trabajar con ella. Logaritmo en base 3, ¿cierto? De x más 1. ¿Ya? Y voy a reemplazar la x por el 80. Entonces, donde dice x, voy a poner 80. ¿Ya? Eso es igual, ¿cierto? Al logaritmo en base 3. Abro paréntesis. ¿Ya? Y donde está la x pongo nuevamente 80. Y ese 80, ¿cierto? Se le suma 1. ¿Por qué? Porque a la x le estábamos sumando 1. Entonces simplemente reemplazo la x por 80. Ahora empiezo a resolver. Entonces voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, repito el logaritmo de 3 porque no estoy haciendo nada con él. Y resuelvo lo que está dentro, que sería 80 más 1, ¿cierto? Sería 81. ¿Ya? Entonces ahí tengo el logaritmo de 3 de 81. Eso es lo que en realidad me están pidiendo. El logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces tengo que aplicar una de las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Donde se transforma en una potencia. ¿Cómo se transforma en una potencia? De la siguiente manera. El logaritmo en base 3 de 81 tiene un valor, ¿ya? O sea, es un número. Aunque se vea feíto con letra, no importa. Es un número, ¿ya? Y en este caso le vamos a poner que el valor es y, porque no tenemos idea de qué valor es, por lo tanto pongo una incógnita. Podría poner x, ¿cierto? Pero como ya estamos trabajando con x, nos podríamos confundir, entonces pongo cualquier otra letra, ¿ya? Entonces, hago lo siguiente. La base del logaritmo, que sería 3, ¿ya? La base del logaritmo, que sería 3, debe estar elevada a mi solución, que sería la y, a mi número, ¿ya? Entonces me quedaría 3 elevado a y, ¿ya? ¿Cierto? Porque la base del logaritmo es la misma base de la potencia. Entonces, para yo poder transformarlo en una potencia, esa es la misión, ¿ya? Esa es la misión. Transformar este logaritmo en una potencia. ¿Por qué? Porque se hace más fácil, ¿ya? Entonces, el 3, que es la base, ¿cierto? Que es el que estaba acá, que es el que nos daban acá, ¿cierto? Tiene que elevarse a mi solución, que no tengo idea cuál es, ¿cierto? Que es lo que queremos calcular. Y entonces me daría 3 elevado a y. Y eso sería igual a lo que está dentro del paréntesis, que se llama argumento, ¿ya? Y eso sería igual a 81. Entonces se dan cuenta que esto es más bonito que eso. Ya me daría 3 elevado a y es igual a 81. Pero todavía no lo tenemos resuelto. ¿Qué hay que hacer? El 81 es un número muy grande, un número muy feo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformarlo a una potencia de 3. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Yo sé que ustedes se acuerdan también, que 81, ¿cierto? 81 es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Si se dan cuenta, me daría una potencia en base 3. ¿Por qué? Porque son puros 3. ¿Y cuántas veces se repite? Se repite 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, sería 3 elevado a 4. ¿Ya? Esa sería la potencia de 81. Por lo tanto, 3 elevado a y sería igual, y ahora en vez de poner 81, ¿cierto? Pongo 3 elevado a 4. Entonces, ahí se ve más bonito. ¿Por qué? Porque tengo un 3 acá y tengo un 3 acá.
¿Y qué pasa cuando tengo un 3 al lado izquierdo y un 3 al lado derecho? No los considero, sino que los voy a borrar porque no los voy a considerar, ¿ya? Porque 3 efectivamente es igual a 3, ¿ya? Y me diría, ¿cierto? Me fijo en los exponentes, ¿ya? Acuérdense que el exponente es el número que está arribita de la potencia, ¿ya? El de abajo se llama base, el de arriba exponente. Entonces mi exponente es en el lado izquierdo así, y mi exponente en el lado derecho es 4. Lo que significa que si 3 es igual a 3, entonces y, ¿cierto? Es igual a 4. Y esa sería mi solución. Ya, en este caso, la alternativa A.